Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, trayendo aquí una tercera parte de un tema que empezó con el documento que está en nuestro website. La gente lo puede imprimir si quieren, en donde ponemos la visión y en qué creemos y en dónde estamos parados. Luego la segunda parte fue el video El Pastor de las Ovejas, y esta es la parte final que el Señor definitivamente estamos profundamente agradecidos con Él, porque esto nos lo entregó después de pedírselo a Él, sabiduría para saber cómo caminar en medio de tu pueblo, lo que le pidió Salomón. Y Él prácticamente nos dictó estos puntos para hacérselos saber a todos aquellos que están escuchándonos. Y se trata de esclarecer algunas cosas importantes para aquellos que han escrito pidiendo que se les incluya o que quieren pertenecer al ministerio de Honor a la Verdad, o que piden cobertura pastoral con este servidor y con el ministerio que Dios nos ha entregado. Y entonces, en esta dinámica que para mí es por primera vez todo lo que está pasando, porque pues nunca fue el plan de mi vida, ni tampoco yo planifiqué ni nació esto conmigo, sino definitivamente el Espíritu de Dios fue el que poco a poco nos ha estado colocando en una posición ineludible, y es tan obvia e inequívoca esta realidad que tenemos que reconocer y tomar una decisión de obedecer o desobedecer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando y guiando. Entonces, esta tercera parte voy a empezar leyendo unos puntos y voy a clarificar quizás algunos. Empiezo diciendo que, como mi enseñanza titulada, la cual el Señor también nos entregó por su Espíritu Santo, que se llama El Pastor de las Ovejas, ahí está escrito en la palabra donde nos muestra que Jesús es la puerta. Y empezamos diciendo eso: Jesús, nuestro Señor, es la puerta. La puerta no cambia de lugar ni de posición. Siempre está en el mismo lugar y tiene el mismo propósito. El portero, que es el Espíritu de Jesucristo, el cual es el Espíritu Santo de Dios, Él es el que conoce el tiempo de abrirla y de cerrarla. O sea, es el Espíritu Santo el que conoce el tiempo de abrir la puerta y de cerrarla. Estamos hablando del redil de las ovejas. O sea que la palabra de Dios en sí misma es buena y tiene poder para edificar, hacer crecer y madurar a un hombre o una mujer de Dios. ¿Qué significa eso? Que como es el Espíritu Santo el que conoce el tiempo y conoce los corazones, Dios es el que determina quién entra y quién no, porque la Biblia dice claramente que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Otra palabra dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. No es del que quiere ni el que corre. O sea, hay tanta evidencia bíblica que no depende de nosotros. Aún el nacer de nuevo, pues en lo natural nadie eligió nacer. Decido nacer tal día. No, eso depende de aquel que te engendra. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si para el príncipe de los pastores, el cual es nuestro Señor Jesucristo, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pues a este servidor también le basta esas palabras de saber que yo voy a reconocer quiénes son las ovejas que el Señor me está enviando cuando yo les hable y las ovejas escuchen la voz y obedezcan. Entonces, nosotros no vamos a pastorear, ni a ministrar, ni a aconsejar a nadie que desobedezca la palabra de Dios, lo que está escrito para todos. Entonces, si no hay sujeción a lo que se dice, entonces no hay relación. O sea, repito, si no hay sujeción, tampoco hay relación. Entonces, si cuando contestamos a las preguntas nos envían
el cuestionario que dijimos, manda tu nombre si tú estás interesado. Y simplemente fue un deseo de conocer quiénes son los que nos están escuchando. Porque queremos conocerlos realmente. Queremos discernir lo que está sucediendo de la parte de ustedes. Porque ustedes nos conocen, saben cómo predicamos, qué hablamos, cuál es la doctrina que tenemos. Saben mucho, pero yo no los conozco. Entonces, como que Dios quiere que haya una relación y tenemos que empezar por el principio, saber por lo menos tu nombre completo, tu dirección, tu correo y etcétera. Y bueno, gracias por haber contestado, gracias por haberse interesado. Entonces, a todas las personas que nos han contestado, pues le decimos que si cuando contestamos diciendo, por ejemplo, no es tu tiempo para incluirte, pues, y tú te sujetas y te encomiendas al dueño del campo, al dueño de todas las cosas y de la cosecha, que es Dios mismo, entonces el mismo Dios verá tu humildad, verá tu búsqueda, como Él dice, el que busca encuentra, y te recompensará en el camino y a su tiempo. Pero si demandas, o sea, tienes una actitud de demandar, que por qué, o sea, y demandas respuestas como si tuvieras derechos, entonces atrasarás tu proceso. En este ministerio es el Espíritu Santo el que nos pone las ovejas del rebaño a pastorear. Lo demás es soberbia. Lo demás es hacer mercadería con las almas y ser deshonestos con Dios. Por eso nosotros nos regimos por la palabra apostólica de Pablo en Hechos capítulo 20, 28, donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Entonces aquí podemos ver que no depende de nosotros, sino del Espíritu de Dios, el que entrega las ovejas, que son pues las ovejas del mismísimo Señor Jesús, el cual nos las encomienda para su cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Entonces es una encomienda muy delicada y de mucha responsabilidad, la cual no queremos hacer más de lo que nos corresponde ni tampoco menos. Nuestro compromiso para con todos los que envían su correo con la petición de ser incluidos en la cobertura pastoral de este servidor y de los hermanos que colaboran conmigo es la de leer, atender con cuidado, orar, ver cada correo y cada respuesta y discernir en el Espíritu Santo de Dios lo que Él se digne de hacernos saber. Y no dar una respuesta motivada por nuestro propio razonamiento, opinión, en nuestro tiempo, o pues a hacerlo por hacer. Por tanto, simplemente tengan paciencia, ejerciten la paciencia y confianza en Dios, porque deseamos conocerlos a nivel personal. En algún momento, probablemente, si se llega al caso, pues conocer una videollamada, etc. Y seguidamente de eso, nosotros mismos nos sujetaremos a la guianza del Espíritu Santo. O sea, después de conocerlos, queremos discernir qué dice Dios. O sea, no es nuestra decisión. Por tanto, no hay garantía que le vamos a responder a su petición o a su correo. Y si ese es el caso, pues de que no lo hacemos, entonces desde ya te pedimos tu comprensión y te pedimos disculpas. Porque no es nuestra intención ofenderte. Entonces ofreceremos respeto, dedicación y cuidado de leer cada uno de los correos, pero el responder a cada uno no está en nosotros hacerlo necesariamente. Si esto no te agrada o no estás de acuerdo, pues simplemente creemos que no somos la persona, el ministerio o el pastor indicado para tu persona. Si te contestamos diciéndote, por ejemplo, que aún no es tu tiempo, pues debido a diferentes variantes, por ejemplo, tiempo, o sea, el tiempo que tienes escuchando los videos. Por eso preguntamos cuántos videos has visto, porque la gente se emociona con que la tierra es plana y recibe una revelación, los ateos se convierten y lloran pidiendo perdón y se convierten a Dios y quieren ser cristianos. Gloria a Dios. Pero de repente llegan a otras enseñanzas donde se bloquea. Entonces es importante que si te contestamos no es tu tiempo, espera, sigue escuchando. Debido a tiempo, conocimiento, compromiso, unidad en la fe y en el conocimiento de las doctrinas que enseñamos, o quizás que estamos esperando simplemente en Dios por resultados o frutos de sometimiento particular de cada persona a la palabra que le estamos dando, al consejo que estamos
impartiendo, queremos ver el resultado de la palabra y del consejo en la vida de las personas. Si vemos que las personas pues han sido humildes, han aceptado, va a dar fruto, gloria a Dios. Pero si vemos que no, entonces nosotros no tenemos compromiso de seguir aconsejando. Nuestra recomendación es que simplemente no te enojes ni cambies a una actitud de sentirte enojado porque te sientes discriminado, quizás te sientes rechazado de alguna manera, porque en realidad nosotros no juzgamos ni condenamos a nadie. Nosotros no somos nadie para separar de tú sí, tú no. Eso no depende de nosotros. Así que por otro lado, no vamos a aconsejar ni ministrar, como dije, a ninguna persona que no quiera obedecer la palabra de Dios. Nosotros no somos mayores ni mejores que nuestro maestro. Una cosa o punto que definitivamente queremos que quede totalmente transparente como un cristal limpio y puro es que todos los que están viendo las enseñanzas por nuestro canal y por internet y son bendecidos, están siendo pues bendecidos, están aprendiendo, son bienvenidos a continuar haciéndolo. Y si también tienen alguna pregunta honesta y genuina acerca de un tema de lo que estamos enseñando, pues le indicaremos que vaya a tal enseñanza porque se ve que no la han visto probablemente. Y si no, le contestaremos a su tiempo, porque en realidad tampoco podemos garantizar aquello porque vemos que nuestra vida y nuestro tiempo de 24 horas al día es bien limitado entre tantas cosas que tenemos que hacer y no nos damos abasto. Así que las enseñanzas son públicas y cualquiera tiene acceso de ellas. Recibimos de gracia y damos de gracia. Lo que no es un acceso público es a quien recibimos y aceptamos para velar por sus almas. Eso no es un acceso público. Eso demanda una aprobación divina primeramente. Eso depende de Dios, como leímos en Hechos 28. ¿No? Es el rebaño en que el Espíritu Santo nos entrega para el cuidado y para velar por las almas de las cuales Él nos entrega a nosotros. Nosotros nos hacemos responsables de aquellos que el Espíritu Santo nos entrega a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe todas las cosas. Entonces, repito, lo que no es un acceso público es a quien recibimos y aceptamos para velar por sus almas. Eso demanda una aprobación divina y un compromiso total, incluyendo lo material de ambas partes. Según 1 Corintios 9:11, que dice: si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si nosotros cosecharemos lo material? No es gran cosa, eso debería ser el orden correcto. Además, la orden del Señor fue una orden, un mandamiento para ambas partes, como está escrito en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. O sea, anunciar el Evangelio es anunciar, enseñar y proclamar la verdad de Él, la verdad de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Ahora, los que entregan el Evangelio tienen la responsabilidad de darlo, entregarlo y enseñarlo sin filtros, sin codicia de ganancias deshonestas y sin pervertir y corromper la verdad, torciendo las escrituras y acomodándolas para defender o implantar sus agendas y sus doctrinas tradicionales y humanas que muchas veces causan apostasía, es decir, causan que la gente, en lugar de que se acerque a Dios, se aparten de Dios. Como hay muchísima gente que aún van a las cuatro paredes, pero son apóstatas. ¿Por qué? Porque viven en pecado, alejados de Dios, totalmente en inmundicia, y porque creen porque se les dijo: acepta al Señor como tu único Salvador. Entonces ellos creen que está bien, que Dios es amor. Entonces, de alguna manera se han desviado de la verdad y no se dan cuenta que están viviendo un error. Entonces, repito, los que predican el Evangelio tienen la responsabilidad de entregarlo puramente, como dice la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice la palabra de Dios. Ella es la que nos limpia también. Pero de la misma manera los oyentes, los que escuchan y los que reciben el verdadero evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el cual está siendo entregado por este ministerio. ¿Y con qué autoridad digo esto? Por la autoridad de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios que está transformando las vidas.
engendrándolos el Señor con nuevos nacimientos, con liberaciones, con gente que ha dejado el pecado, está viviendo en santidad, con matrimonios reconciliados, con los frutos verdaderos. Entonces, con esa autoridad, los oyentes que están recibiendo este evangelio, el cual ha sido entregado por el mismísimo Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estamos hablando del único Dios, el cual viene por la única iglesia, la cual es gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia de Él. Las otras no las conozco. Entonces, los oyentes entonces son responsables de su contenido, o sea, del contenido y del mensaje y de las enseñanzas que estamos dando. Si bien es cierto, somos responsables de entregarlo puramente, pero cuando lo entregamos puramente, sin filtros, sin corrupción, los que lo escuchan también tienen la responsabilidad de hacer algo con respecto a esa verdad. Porque está escrito, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas personas van a comparecer ante el único tribunal de Cristo? Todos. Los que enseñamos la palabra de Dios y los que la reciben. ¿Qué haces con la palabra? Entonces eso está en Romanos capítulo 14, verso 10 y Romanos capítulo 9, verso 5. Y espero haya dilucidado algunas dudas con respecto a esta parte del ministerio que Dios nos ha entregado, de ser responsables con el Señor primeramente, porque queremos terminar la carrera con una sonrisa habiendo acabado, aunque estamos atribulados, en vigilias, en ayunos, en veladas, en peligros de todo tipo, peligros entre falsos hermanos y toda la historia esta, pero lo hacemos sabiendo quiénes somos en Él y que Él es el que galardona a todos aquellos que pues han cumplido con lo que Él ha ordenado. Así que, repito, para terminar esto en síntesis, nosotros no somos los que decidimos, es el Espíritu de Dios. Y cuando eres aceptado, digamos, para ser pastoreado o para entrar en una cobertura pastoral formal, para que cuando alguien pregunte ¿y de qué iglesia son? Bueno, puedas contestar de la única, de la gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Y quién es tu pastor? Puedas decir con confianza, pues, Felipe de Santiago Canepa. Dios me dio la luz verde para que las ovejas que escuchan la voz de Él a través de mis labios lo puedan decir con libertad y nunca más sentirse ovejas sin pastor o que no saben dónde es y no pueden contestar a aquellos que les demandan ¿y tú dónde te congregas? Porque está escrito y tengan cuidado con los pastores del internet y tantas cosas. Ya estamos hasta cierta manera un poco hastiados de esa realidad y creo que esa es una de las razones por la cual el Espíritu de Dios nos ha guiado a este punto. Y repito, el compromiso es de ambas partes y total, incluyendo lo material. O sea, quedemos claros en eso, porque los diezmos y las ofrendas y los diezmos, de acuerdo a las Escrituras, el primer número 1, el más popular. Pero les aconsejo que vean el número 2, porque hay un número 2, que es el balance perfecto, porque soy consecuente con la verdad, toda la verdad. Así que yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús y bienaventurados los que tienen oídos para oír y los demás que no están de acuerdo, que no han entendido y que tienen sus peros. Con todo cariño, sincero te digo, yo probablemente no sea la persona indicada para ti. Dios te bendiga.